director de presupuesto de fecha 1 de junio, por el cual responde el oficio 4 de esta comisión, en el que remite informes semestrales de dicha dirección en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 20.833. Y un reemplazo del diputado José Miguel Castro, reemplazado por el diputado Jorge Ratke. Ya, perfecto. Sería la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Bueno. ¿Tiene acá el...? Sí. Hoy día tenemos invitados a don Rodrigo Cerda Norambuena, director de presupuestos. Muchas gracias por asistir. Agradecer también a sus asesores. Esta es una comisión investigadora, la cual me imagino que tienen la idea del mandato, porque siempre tenemos que volver a hacer el énfasis de lo que nos solicita esta comisión investigadora, y que, la voy a leer, investigar el uso y gasto de los recursos de la Ley Reservada del Cobre destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas de las regiones de Antofagasta y Atacama por el Frente de Mal Tiempo a partir del 25 de marzo del 2015, de conformidad a la Ley 20.833. Voy a ofrecerle la palabra, director. Y también a lo mejor nos podría, yo sé que son extensos los oficios con respecto a la respuesta que nos dio, que nosotros le habíamos solicitado esa información, pero quizás es parte también de lo que debería exponer la DIPRES el día de hoy. Don Rodrigo, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, entonces, traje una presentación que me quisiera hacer. Entiendo que se la están distribuyendo a los señores miembros de la comisión. De todas formas, claro, también respondimos al oficio. Creo que hay bastante información, pero aquí podemos tratar de esclarecer lo que podamos de sus preguntas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta presentación? Voy a tratar de dar algunos antecedentes. Después voy a hablar un poquito más sobre la ley 20.833. Cuando hable sobre la ley 20.833 voy a tratar de hacerlo desde el punto de vista presupuestario, ¿no es cierto?, que de alguna forma es lo que esta dirección es lo que está directamente relacionada con el tema de la ley. Entonces, al mirar la ley, ¿no es cierto?, voy a tratar de hablar un poquito de lo que es la autorización legal de íntegros al fisco. Después voy a tratar de hablar del destino de los gastos. En este caso gastos, ¿no es cierto?, por 500 millones de dólares y además el deber de información que establece la ley respecto a en qué se está gastando estos montos. Y creo que es muy importante, eso sí, y eso es lo que entiendo que el mandato o parte del mandato de la comisión, también tratar de tocar lo que ha sido la investigación de Contraloría al respecto. Contraloría hizo algunos puntos que son muy relevantes para la dirección de presupuestos, de los que nos tenemos que hacer cargo. Entonces, ahí básicamente vamos a tratar de hablar un poco de cuáles son los aspectos de procedimiento interno que nos levantó la Contraloría, la desagregación de la información, el plazo de los informes y, sobre todo, el informe de Contraloría habla del primer informe que se llevó a cabo ¿no es cierto?, que hay que rendir a la Cámara, y también hablar un poquito sobre los recursos involucrados. Finalmente voy a tratar de mirar un poco los gastos que se han efectuado en reconstrucción en la zona norte de acuerdo a la información que tenemos en la Dirección de Presupuestos. ¿Okay? Bueno, entonces, el 25 de marzo de 2015, ¿no es cierto?, tuvimos en la región de Atacama, ¿no es cierto?, en las comunas de Antofagasta y Altal, tuvimos el Frente Mal Tiempo que produjo aluviones, avalanchas, desborde de río y alteraciones de cursos normales de agua. Entonces, efectivamente, lo que tuvimos acá fueron daños irreparables en pérdidas humanas, ¿no es cierto?, pero también daños bastante considerables en términos de infraestructura pública y privada, ¿no es cierto?, en la zona, que afectó a servicios básicos, sistema de comunicación, sistema productivo y fuentes de trabajo. Entonces, aquí hubo dos etapas. Lo primero fue abordar la emergencia, ¿cierto? Entonces, aquí hay gastos que corresponden a albergues de damnificados, recuperación de vivienda, etcétera.
pero también hay una segunda etapa, ¿no es cierto?, que tiene que ver más con la reconstrucción, y ambas cosas voy a tratar de tocarlas en esta presentación. Entonces, solamente para tener un contexto, en forma paralela a la emergencia se cuantificaron los daños y se estimó un costo de reconstrucción. Los costos, entonces, en base a la información que obtuvimos en este caso, los costos de reconstrucción no es algo que se contabiliza en la Dirección de Presupuestos, sino que en este caso viene información básicamente de distintos ministerios, en este caso de la Vivienda, Obras Públicas e Interior. Ellos estimaron un costo inicial de 1.500 millones de dólares, de los cuales 250 corresponden a emergencia y 1.250 a reconstrucción. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos ahí de alguna forma es un monto que tendríamos que financiar, ¿no es cierto? Para financiar este monto hay distintas formas de hacerlo. Parte del financiamiento vino de la ley reservada del cobre, ¿no es cierto?, que serían prácticamente 500 millones, pero obviamente están faltando 1.000 millones más. De esos 1.000 millones, esos tienen que ser asignados de acuerdo a la ley de presupuesto de cada año, ¿ya? Pero entonces, por lo tanto, lo que yo quisiera decir en términos de materia presupuestaria es que por un lado tenemos el gasto completo que nosotros estimamos, ¿no es cierto?, que son cerca de 1.500 millones, y una vez que nosotros sabemos que tenemos esos 1.500 millones, la segunda pregunta es cómo se financian, ¿ya? Y las fuentes de financiamiento pueden ser varias. En este caso, la fuente de financiamiento, ¿no es cierto?, vino por un lado de la ley reservada, pero por lo tanto solamente una parte de lo que hay que financiar, 500 millones, y adicionalmente hay 1.000 millones restantes que deben ser financiados en distintas leyes de presupuesto. ¿Okay? Entonces, claro, en el año 2015 el gobierno a la fecha ingresó un proyecto de ley que disponía que 500 millones, ¿no es cierto?, de dólares iban a venir del artículo 1 de la ley reservada del cobre, ¿no es cierto?, y se integrarían a ingresos generales de la nación, con el objeto de contribuir al financiamiento de la reconstrucción. Aquí es importante la palabra contribuir, se da cuenta, porque si nosotros dijéramos con el objeto de financiar la reconstrucción, como dijimos, ese monto no alcanza. Entonces, por eso que esta palabra contribuir es importante, ¿eh? Por lo menos esta es la interpretación que le estamos dando nosotros desde, obviamente nosotros llegamos hace poco tiempo a la Dirección de Presupuesto, pero esto es como nosotros lo estamos racionalizando. Entonces, la ley se publica el 29 de abril, ¿no es cierto?, el número 20.833, y posteriormente, para implementar esta ley, el Ministerio de Hacienda, mediante el oficio 1655 de junio del 2015, imparte instrucciones, ¿no es cierto?, para que se implementara esta ley. La primera instrucción, ¿no es cierto?, es que se ingresen los recursos a arcas fiscales, ¿ya? Y este integro de las arcas fiscales comienza en el mes de julio del 2015, ¿ya? Entonces, tal vez vuelvo sobre esto, pero disculpen que me adelante un poquito, pero acá están las transferencias que ocurren, ¿no es cierto?, en términos de ingresos, parten en julio del 2015, terminan en marzo de 2016, y con eso se integran al fisco 500 millones de dólares. Ahí están los montos, ahí está el desglose que está en la lámina 10. ¿Ya? Pero ahora, si me permiten, voy a volver un poco para atrás para decirles entonces dónde están estos dineros, que creo que es parte del mandato de la Comisión Investigadora. Entonces, en la lámina 6, aquí está un poco el artículo único, ¿no es cierto?, de la Ley 20.833. Entonces, claro, aquí de los recursos señalaron el artículo 1 de la Ley 13.196, Ley Reservada del Cobre, se autoriza a integrar a ingresos generales de la Nación. Esto es importante, ¿no es cierto?, son ingresos generales. Y es más, hablamos de la partida presupuestaria 50 del Tesoro Público. Aquí solamente decirle pues, a los miembros de la Comisión, por su intermedio, Presidenta, que presupuestariamente tenemos distintas partidas, ¿no es cierto? Muchas de estas partidas tienen que ver con ministerios o con organismos del Estado. Hay una partida que es esta partida, la partida 50, que es el Tesoro Público, donde generalmente ingresamos, ¿no es cierto?,
y también hay gastos, hay ambas cosas, pero que corresponden a ingresos generales de la nación, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre es que ingresamos acá estos ingresos y posteriormente los podemos asignar a otras partidas. Entonces, claro, posiblemente un poco la racionalidad de esto, como yo lo interpreto, es que estamos ingresando los montos directamente al presupuesto, a esta partida 50, y después podemos ir decidiendo si los vamos asignando a viviendas, obras públicas o alguna otra necesidad. Entonces, por lo tanto, primero los ingresamos a esta cuenta y de ahí los vamos moviendo, entre comillas, a las distintas partidas, ¿ya? De acuerdo. Entonces, esto fue por 500 millones de dólares del año 2015. Después viene una segunda frase que es bien importante para nosotros para nuestra interpretación. Dice, un monto equivalente a los recursos. Entonces, esto quiere decir que no necesariamente son los 500 millones, pero sí son un monto equivalente, o sea, son 500 millones, ¿cierto? Un monto equivalente a los recursos señalados anteriormente serán destinados para contribuir, aquí está nuevamente la palabra contribuir, ¿no es cierto?, ya habíamos hablado de eso, al financiamiento de la construcción, reconstrucción, reposición, remodelación, etcétera, ¿no es cierto? Y aquí vienen distintos fines, esto es lo importante, rehabilitación de infraestructura, instalaciones, obras, viviendas y equipamiento ubicados en las comunas, provincias o regiones afectadas. Entonces, esta es una de las razones también por las que la ingresamos a la partida 50 y no lo ingresamos a cada una de los presupuestos de cada uno de los ministerios, porque efectivamente, como se vaya incorporando, va a depender un poco de las peticiones que vamos teniendo tanto al gobierno regional, ¿no es cierto?, como de los distintos ministerios, a cómo ir distribuyendo estos fondos, ¿ya? Entonces, otra parte importante, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda deberá enviar semestralmente, dentro de los 30 días siguientes al término del periodo respectivo, un informe a la Cámara de Diputados, a su Comisión de Hacienda y a la Comisión Especial de Presupuesto, en la que se dé cuenta de la ejecución de los recursos, ¿ok? Entonces, aquí está el deber de informar que tenemos como Ministerio de Hacienda y, en este caso, el Ministerio de Hacienda lo delega en la Dirección de Presupuesto, ¿ok? Y este deber de informar es hasta completar el uso total de los recursos, ¿no es cierto? O sea, por lo tanto, hasta completar los 500 millones. Y tenemos que, obviamente, señalar además a través de qué servicios fueron ejecutados. Entonces, esto también, ¿qué es lo que voy a hablarlo un poquito más adelante, pero qué es lo que hacemos en la Dirección de Presupuesto? En la Dirección de Presupuesto nosotros lo que hacemos es que financiamos, o sea, entregamos los fondos, pero no somos los órganos ejecutores. Los órganos ejecutores son los ministerios, los GORE, etcétera. Entonces, por lo tanto, para poder cumplir con lo que dice la ley, que tenemos que informar, nosotros lo que generalmente deberíamos hacer es coordinarnos con el resto de los servicios, ¿ya? Y eso la Contraloría es una de las cosas que de alguna forma nos pone en su informe y por lo tanto hemos estado tratando de implementar ciertas medidas ahora para mejorar eso, ¿ya? Pero eso voy a hablar un poco. Exactamente, ¿ya? Entonces, simplemente para un análisis que hacemos nosotros de la disposición de esta ley, es que entonces se autorizó el traspaso de 500 millones de dólares, ¿no es cierto?, de la Ley de Reserva del Cobre a ingresos generales de la Nación a la partida 50. Eso es lo primero, o sea, ingresaron plata a la partida 50, ya se los mostré. Entonces, los recursos que se refiere a la Ley de Reserva del Cobre están dados por el 10% de ingreso en moneda extranjera determinado por la venta al exterior de la producción de cobre, de Codelco, ¿no es cierto?, y el 10% del valor de los aportes en cobre al exterior que efectúe dicha corporación, ¿ya? El artículo 2 de esta ley, de la Ley de Reserva del Cobre, indica que estos recursos se mantienen en cuentas reservadas. Entonces, para efectuar los traspasos de la Ley de Reserva del Cobre, en este caso al presupuesto de la Nación, Codelco entrega los recursos al Banco Central, ¿no es cierto?, y para implementar la Ley 20.833, estos recursos fueron transferidos a las cuentas reservadas, ¿no es cierto?, en dólares de la Tesorería General de la República. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros la forma como manejamos los recursos es a través de lo que nosotros llamamos la cuenta única fiscal, la CUF, ¿ya? La CUF es básicamente una cuenta que tenemos en la Tesorería de la República, puede ser la cuenta en dólares o puede ser también puede ser cuenta en pesos, ¿no es cierto?,
donde lo que hacemos es que vamos enterando. Entonces, lo que se hizo en este caso es que se traspasó de Codelco, ¿no es cierto?, a las cuentas del Banco Central y posteriormente desde ahí a la cuenta única fiscal en dólares, ¿no es cierto?, que tiene la Tesorería General de la República, y los montos ya se los mostré, que son los que están acá. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, de Codelco al Banco Central, del Banco Central a la Tesorería, a la cuenta única fiscal. ¿Ya? Y fueron traspasados a la cuenta única fiscal en dólares que tenemos. Y por lo tanto terminaron de enterarse en marzo del 2016. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí, bueno, ahí les pongo solamente por qué hacemos esto. Esto está determinado por el artículo 6º del Decreto Ley 1263. El 1263 es el que rige de alguna forma todo nuestro manejo presupuestario. Estos recursos fueron depositados entonces en la cuenta única fiscal. Ahora, esto es lo otro, no es que exista una única cuenta para estos recursos, sino que, como se dan cuenta, como lo pongo en el segundo bullet, como es una cuenta única fiscal, el fisco tiene una cuenta que está en dólares, en esa cuenta se enteraron estos 500 millones, pero también pueden enterarse otros montos en dólares que también tenga el fisco eventualmente. ¿Ya? Y posteriormente, ¿qué es lo que ocurre? Es que con el objeto de ser invertido financieramente y también de acuerdo a instrucciones que generalmente emanan desde el Ministerio de Hacienda, estos fondos fueron transferidos a la cuenta de inversiones en el Banco Estado de Nueva York, en la cuenta que hay, número que les pongo ahí, donde ahí está, la cuenta, esa misma que está ahí, donde posteriormente estos montos pueden ser retirados para solventar gastos autorizados por la Ley de Presupuesto del Sector Público. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esos, digamos, el camino que siguieron los fondos, ¿no es cierto?, hasta ser ingresados en esta cuenta que está aquí, ¿no es cierto? Los montos fueron ingresados en distintas fechas, parten desde julio del 2015 y llegan hasta marzo del 2016. ¿Y pasando directamente hasta llegar a esta cuenta? Claro, o sea, seguramente tú puedes, generalmente lo que vas haciendo es que vas autorizando que se traspase de uno a otro. Pedirme la palabra y Disculpe. quizás para que pueda responder y al final hacemos todas las preguntas porque si no, no le vamos a dar tiempo para que pueda exponer completo. Mil disculpas, presidente. No se preocupe, director. Claro, entonces, aquí generalmente lo que vamos haciendo es que van ingresando a la cuenta única fiscal y después hay decretos posteriores que los van autorizando que se inviertan en esta cuenta en el exterior. ¿Ya? Entonces, la primera cosa es qué significa que sean ingresos generales y por lo tanto tesoro público. Entonces, lo primero es que efectivamente esta es una categoría que tiene alta agregación. O sea, aquí ingresan distintos tipos de ingresos, ingresan al tesoro público, donde después nosotros los podemos ocupar, ¿no es cierto?, para traspasar los distintos ministerios. ¿Ya? Entonces, la forma como se refleja en el presupuesto del sector público está determinado por el artículo 4º, nuevamente el decreto ley 1263, ¿no es cierto?, que corresponde a la Administración Financiera del Estado. Entonces, claro, y dice, todos los ingresos que percibe el Estado deberán reflejarse en un presupuesto que se denominará del sector público. ¿Okay? Por otro lado, el Tesoro Público constituye un agregado presupuestario y este agregado presupuestario incluye todos los ingresos generales de la Nación y también incluye programas de gasto en subsidio, operaciones complementarias, servicio de deuda, transferencia de aportes fiscales a organismos que aprueban presupuesto en dicha ley. Entonces, se fija que aquí al final también dice transferencias, ¿no es cierto?, de aportes fiscales. Esto está un poco lo que les decía, estas transferencias, tomamos estos dineros durante el año desde el Tesoro Público y los transferimos a distintos organismos del Estado cuando vayan necesitando estos aportes fiscales. Entonces, el Tesoro Público está establecido en la Ley de Presupuesto, corresponde a la partida presupuestaria número 50 y tiene distintas líneas. Una de estas líneas es el programa de ingresos. Este programa de ingresos es el programa 01 de ingresos generales de la Nación.
y además tiene diversos programas de gasto. Entonces, lo que también señala el Decreto Supremo 854 de 2004 es donde se establecen estas clasificaciones presupuestarias, y en su título 1 dice que con respecto al Tesoro Público va a contener la estimación de ingresos del fisco y de los gastos y aportes de cargo fiscal. Entonces, lo que quiero decir es que al anotarlos en esta partida de Tesoro Público, la verdad que el clasificador presupuestario no contiene una línea que corresponde directamente a esta ley. Porque el clasificador presupuestario, tal como está hecho, es un clasificador presupuestario que corresponde al año 2004, o sea, bastante anterior a esta ley. Entonces, por lo tanto, se ingresan como ingresos generales y quedan anotados ahí, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la ley 20.833, al disponer que los recursos, ¿no es cierto?, sean incorporados a los ingresos generales, lo que hizo en la práctica fue destinarlo a servir al financiamiento del presupuesto nacional en su totalidad, ¿ya? No los asoció a un concepto de gasto en particular, ¿ya? Esa es la forma como nosotros interpretamos esto. Ahora, eso no quiere decir que no haya que haber un gasto por 500 millones en la región, no, porque lo que dice la ley es que se ingresan, ¿no es cierto?, pero después dice también hay un monto equivalente, o sea, por lo tanto, de 500 millones que deben ser gastados en la zona, ¿ya? Y eso es lo que voy a tratar de mostrarles posteriormente. Entonces, justamente aquí el segundo punto dice que se establece un destino de gasto por 500 millones de dólares. Entonces, por lo tanto, la ley dispone de un destino de gasto al señalar un monto equivalente a los recursos indicados, serían destinados a contribuir nuevamente al financiamiento, porque obviamente con estos 500 millones no alcanzamos a hacer el financiamiento completo, los 1.500 millones, ¿ya? Por lo tanto, el legislador distinguió los recursos incorporados al presupuesto, que venían de la ley reservada al cobre, de los recursos que serían destinados a contribuir al financiamiento de la reconstrucción, ¿ya? Entonces, claro, ¿por qué esto es importante? Porque si se da cuenta, al final del día se ingresaron esos dineros finalmente se ingresaron a una cuenta que está en Nueva York, ¿no es cierto? Genera intereses, y claro, esos son montos que se ingresaron por el lado de ingresos. La otra pregunta es cómo lo hacemos con el lado de los gastos, y en los lados de gastos, efectivamente, lo que dice la ley nos mandata a gastar estos 500 millones, y por lo tanto hay que ir mostrando cómo esos gastos se van cumpliendo a través del tiempo. No necesariamente tenemos que sacar esos 500 millones de las cuentas que están en dólares, sino que lo importante es que exista un monto equivalente que contribuya a este financiamiento. Esa es la forma como nosotros lo interpretamos de acuerdo a lo que dice la ley, y esta es la forma como que, de alguna forma, la Dirección de Presupuesto ha estado tratando de mostrar en los gastos a través del tiempo. ¿Okay? Bueno, contribuir al financiamiento, ya hemos hablado un poco de eso. Bueno, y finalmente tenemos este deber de información, ¿no es cierto?, de los 30 días siguientes al término del periodo respectivo. Esto lo estamos haciendo semestralmente. Hay un informe a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda y a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, ¿no? Aquí lo que vamos a dar cuenta es la ejecución de los recursos. Como les decía, nosotros no hacemos la ejecución, eso lo hacen los distintos ministerios y servicios. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, coordinar esta información para obtenerla y poder entregarla en los plazos respectivos a la Cámara de Diputados. Entonces, dicho eso, eso es un poco todo lo que nuestra lectura de la ley. Creo que también es importante hacernos cargo de la investigación especial de la Contraloría. Entonces, por lo tanto, quiero tocarla ahora un poquito. Hay 4 puntos que son importantes que nos hizo la Contraloría y que, de alguna forma, tengo que decirle un poco qué es lo que estamos tratando de hacer al respecto. Entonces, el año 2016, la Contraloría General de la República inició la investigación especial número 662, ¿no es cierto?, en relación con eventual incumplimiento e inconsistencia en los informes semestrales. Básicamente, en este caso, la Contraloría estaba mirando los informes semestrales del periodo 2015, ¿no es cierto?, y que eran dirigidos a la Comisión de Hacienda. El motivo de la investigación fue una presentación del honorable senador Baldo Procurica, sosteniendo que los recursos provenientes de la aplicación de la ley no fueron destinados a las labores de la reconstrucción, con lo que se habría incumplido el mandato. ¿Okay?
Dicho eso, la Contraloría emite un informe final el 2017, donde la Contraloría efectuó ciertas observaciones. La Dirección de Presupuesto en octubre de 2017, creo que es en octubre de 2017, responde a la Contraloría en los términos que vamos a indicar a continuación. Diciembre de 2017, en los términos que indicamos a continuación. Entonces pedimos a la Contraloría que la Dirección de Presupuesto pidió que se reconsiderara parte de las observaciones. Bueno, y me imagino que estamos esperando la respuesta de la Contraloría para ver qué es lo que, si considera que con nuestra respuesta lo considera correcto o si tenemos que tomar alguna medida adicional, ¿ya? Entonces, lo primero, el procedimiento interno. Entonces, el comentario aquí es que Contraloría observó que la DIPRES no cuenta con un procedimiento interno debidamente formalizado que contemple, entre otros aspectos, las actividades de control, unidad responsable y plazo, asociados a los procesos de solicitud de información, recopilación y confección de informes requeridos en varias disposiciones legales. Nosotros respondimos eso y la verdad que después de mirarlo con más detalle, efectivamente nos faltaban establecer ciertos controles y ciertas responsabilidades internas para esto. Tal vez existían, pero tal vez eran demasiado informales y por lo tanto lo que había que hacer por lo menos era formalizarlas. Y eso es una de las cosas que hizo la Dirección de Presupuesto en un oficio que enviamos, un oficio interno que enviamos y que les voy a detallar un poquito más adelante. Entonces, la respuesta de la DIPRES tuvo dos partes. Uno tiene que ver básicamente con coordinación interna dentro del Gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque tal como les decía, no somos los ejecutores, sino que como somos los que básicamente proveemos financiamiento. Entonces, desde ese punto de vista, para poder hacer los informes respectivos con respecto a las ejecuciones, tuvimos que ponernos básicamente en coordinación con la Subdere y con la Subsecretaría de Interior, ¿no es cierto?, ambas del Ministerio del Interior, para que ellos nos pudieran hacer fluir información periódica que permitiera el seguimiento y clasificación de la información tal como lo requiere la ley. ¿Okay? Ahora, ¿por qué lo hacemos con ellos? Porque básicamente la Subdere cuenta con las atribuciones de coordinación de políticas de desarrollo nacional, regional y local. Así lo establece el artículo 2 del Decreto con Fuerza Ley número 1 de 1985. Entonces, ellos son los que de alguna forma pueden hacer toda esta coordinación de políticas regionales y locales. Entonces, lo que estamos haciendo entonces es que estamos trabajando con Subdere, ¿no es cierto? Subdere lo que hace es que obtiene directamente esta información de la unidad regional de Subdere en Atacama, y esta unidad regional, ¿no es cierto?, fue designada como la Secretaría Técnica del plan por parte de la Intendencia Regional. Entonces, por lo tanto, de ahí es donde está fluyendo básicamente la información de ejecución, ¿ya? Entonces, a partir del mes de enero de 2016, la responsabilidad de supervisar la coordinación y la ejecución de todos los planes de reconstrucción recae en esta unidad de coordinación de la reconstrucción e información territorial que pertenece a la División de Gobierno Interior de la Subsecretaría de Interior, ¿ya? Entonces, la DIPRES lo que ha hecho es que ha acordado con este organismo un procedimiento. La forma de acordarlo es que tenemos un documento interno donde se acordó un cierto procedimiento en la entrega de información, ¿no? Esta es una de las cosas, yo creo que de revisar el procedimiento interno es un procedimiento que parece razonable, ¿no es cierto? Sin perjuicio a ello, tal vez lo que deberíamos hacer es firmar un procedimiento que sea un poquito más, sea un procedimiento donde estemos validando las ambas instituciones. Por el momento, este procedimiento es un procedimiento interno, pero no está refrendado con firma de las autoridades. Tal vez lo que deberíamos hacer ahora es avanzar a tener un documento mucho más validado, y creo que eso es una cosa que deberíamos avanzar en los próximos días. Pero en base a esta metodología, ¿no es cierto?, se ha enviado a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y a la Comisión de Hacienda de la Cámara los oficios de octubre de 2017 y de febrero de 2018, ¿eh? Por medio del cual se entrega la información requerida con el nivel de detalle establecido en la ley.
Yo creo que esta es una mejora en la que hemos avanzado. Creemos que ya estamos entregando la información con el nivel de detalle que debía ser entregado. Nos falta entregar entonces, y vamos a seguir de esta forma entregando la información los días 31 de enero y 31 de julio, ¿no es cierto?, hasta culminar el plan de reconstrucción. Entonces, ese es el primer tema que nos había reparado Contraloría. Un segundo tema corresponde al nivel de desagregación de la información. Contraloría, ¿no es cierto?, nos indicó que el nivel de desagregación del gasto no correspondía a lo indicado por la ley. ¿Ya? La verdad que cuando uno mira los distintos informes hacia atrás, efectivamente los primeros informes no tenían mucha desagregación. Entonces, por lo tanto, hubo que avanzar en ese sentido. Entonces, la nueva metodología adoptada por DIPRES, esto ya empieza a finales del año pasado, o sea, con la administración anterior. Ellos lo que logran, por lo tanto, es tener un nivel de detalle adecuado a lo que indica la ley y una coordinación, ¿no es cierto?, con el Ministerio del Interior necesario, lo que permite entregar la información semestral sobre la ejecución de recursos e incluso señala los servicios a través de los cuales se ejecutan. ¿Ya? Ahora, esto se realiza de acuerdo al clasificador presupuestario que hoy día tenemos, que tiene un detalle que yo diría que es un detalle bastante grande. Entonces, por lo tanto, esto se hizo de acuerdo a un procedimiento interno, ¿no es cierto?, que es el procedimiento de IPRES para informar al Congreso del cumplimiento de la ley, y ya en los informes de octubre y de febrero 2018 ya venía esos mayores desgloses. En segundo lugar, y esto ha sido el procedimiento interno de la Dirección de Presupuesto, es que efectivamente se hizo un oficio circular número 20 del 2017. Este oficio circular, ¿no es cierto?, contempla, entre otras cosas, cuáles son las actividades de control que hay que hacerse dentro de la Dirección de Presupuesto, las unidades responsables dentro de la Dirección de Presupuesto, la periodicidad y plazos asociados a los procesos de recopilación de información y confección de los informes. Este es un reparo que nos había hecho la Contraloría, que efectivamente yo creo que había que hacerse cargo, y parte de eso lo hemos hecho a través de este oficio circular del 2017. El tercer punto que nos hizo la Contraloría es el plazo del primer informe. La Contraloría nos observó que el primer informe llegó o se hizo con un atraso de 17 días corridos, ¿no es cierto? Efectivamente eso fue así. Lo que IPRES respondió es que el nuevo procedimiento le va a permitir dar estricto cumplimiento al plazo. ¿Okay? Entonces, de aquí en adelante nosotros esperamos poder cumplir completamente los plazos tal como lo pidió la Contraloría y, de hecho, como lo indica la ley. Y con respecto a los recursos involucrados, este es el cuarto punto que la Contraloría nos indica. Entonces, Contraloría sostuvo que IPRES se encontraría en cumplimiento de la ley debido a que el gasto presentado en los informes semestrales del periodo 2015 fue ejecutado con cargo a reasignaciones presupuestarias del año 2015 y no los recursos derivados de la ley 2833 tras su incorporación al Tesoro Público. Entonces, aquí la verdad que lo que hace la IPRES es que lo solicita a la Contraloría que reconsidere este comentario, y las razones son básicamente dos. La verdad que la primera, donde lo ponemos riesgo de inoperatividad, más allá de esta ley, la verdad que lo que hay que entender es que presupuestariamente la forma como la Dirección de Presupuesto opera, y siempre ha operado así, ¿no es cierto?, es que los recursos que están en la partida 50, ¿no es cierto?, que es esta partida donde tenemos estos ingresos generales de la Nación, muchas veces deben asignarse a distintos ministerios o distintas partidas, distintos servicios. Esas asignaciones es lo que nosotros muchas veces llamamos las reasignaciones presupuestarias que tenemos a través del año. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que si los dineros ingresaron a la partida 50,
durante el año lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que, entre comillas, moverlos de esa partida 50 a los distintos ministerios para los que ejecuten. Esos movimientos vienen con decretos de reasignaciones presupuestarias. Entonces, si de alguna forma nos están diciendo que no podemos ocupar decretos de reasignaciones presupuestarias, lo que nos están diciendo es que no podemos ejecutar el gasto, no solamente en el caso de esta ley, sino que para los distintos tipos de gastos. No sé si me explico lo suficientemente bien. Entonces, la verdad que, por eso que en este caso nosotros tratamos de que Contraloría lo reconsidere, no hemos tenido todavía la respuesta de Contraloría, pero la verdad que si no fuera así, entramos en un riesgo de que no solamente el caso de esta ley, sino que en el caso de todos, muchos manejos presupuestarios no las podríamos hacer durante el año. Por ejemplo, hay muchas leyes, hay una ley que está tal vez por aprobarse, ¿no es cierto? Y esa ley por aprobarse tal vez incluso se aprueba, ¿no es cierto?, pero su ejecución parte tal vez el próximo año. Bueno, nosotros lo que hacemos muchas veces es que dejamos esa nueva ley, muchas veces la dejamos en Tesoro Público y cuando empiece su movimiento, ¿no es cierto?, durante el año, lo reasignaremos al ministerio respectivo. Esa reasignación se hace a través de estos decretos de reasignaciones presupuestarias, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay un riesgo de inoperatividad más o menos importante, ¿ya? Bueno, y aquí simplemente les ponía cómo lo hacemos nosotros. Esto lo hace la Dirección de Presupuesto y lo ha hecho, de hecho, desde que tenemos el decreto ley 1263, a partir de lo que dice el artículo 26 de este decreto. Son decretos que dicta el ministro de Hacienda y generalmente el ministro de Hacienda los dicta bajo la fórmula por orden del presidente de la República. Entonces, por lo tanto, lo que les quería decir es que si efectivamente ingresaron esos 500 millones, que bueno, efectivamente, como les mostré, ya ingresaron, bueno, la pregunta es después cómo nosotros lo hacemos operativo, de que una vez que ingresan a ingresos generales de la Nación, nosotros gastamos esos 500 millones. Bueno, parte de hacer esa operatividad es necesario hacerlo a través de estas reasignaciones presupuestarias, ¿ya? Ahora, lo que no dice la ley es que nosotros tengamos que hacerlo todo en un año. Entonces, por lo tanto, les voy a mostrar más adelante que esto efectivamente se ha ido haciendo, pero se ha ido haciendo paulatinamente en distintos años, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el último bullet es que no permitir los decretos de reasignaciones significaría entonces la imposibilidad absoluta de utilizar los recursos en análisis. Pero no solamente estos recursos que están acá, sino que también nos impide hacer nuestro manejo presupuestario normal durante el año. Ok. Bueno, acá lo otro que queríamos decirles, no solamente este tema de, o sea, con respecto a este punto, las reasignaciones, no solamente está el riesgo de inoperatividad, que para mí es lo más importante, ¿no es cierto? Porque la verdad que sin eso ya no podemos hacer manejo presupuestario a través del año, sino que también el otro punto importante es que hay que distinguir, es que el legislador en este caso, ¿no es cierto?, distinguió entre los recursos incorporados al presupuesto, o sea, distinguió por lo tanto entre los ingresos y los gastos, ¿no es cierto? Y claro, la ley lo que hizo fue separar dos operaciones. Por un lado, autorizó la incorporación de los 500 millones al presupuesto y por otro lado, autorizó un gasto por un monto equivalente. Y aquí es importante esto, o sea, cuando nos dice un monto equivalente, no nos está diciendo que sean exactamente los mismos 500 millones, pero nos está diciendo que son 500 millones. ¿Ya? Entonces, y también, o sea, lo otro relevante para nosotros es que, como les he dicho, el Tesoro Público tiene todos los ingresos de la Nación, los ingresos generales de la Nación, ¿no es cierto? Entonces, y eso lo notamos en el número 01 de la partida 50. Ahora, en ese número 01 no solamente están estos 500 millones, sino que hay muchas cosas más. Entonces, desde ese punto de vista, si yo empezara a sacar fondos de ese 01, no necesariamente, yo no puedo decirles con exactitud cuáles de esos fondos son los 500 millones que se ingresaron inicialmente. Porque claro, ahí en esa partida 01 ingresaron muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, esa es otra de las razones por la que yo interpreto, ¿no es cierto?, que el legislador separó entre ambas cosas, entre los ingresos y entre los gastos. Entonces, la verdad que como que perdemos
la capacidad de identificar exactamente los recursos. O sea, todos los recursos están ahí, sí, pero ¿cuál es el dólar específico? Eso es lo que... Ahora, sí quería decirle lo siguiente. Esto en general es la forma como se ha estado haciendo últimamente, pero ha habido una excepción. Entonces también yo en ese sentido quería ser lo suficientemente transparente como para mostrarle una excepción al respecto. La ley del 2010, ¿no es cierto?, para el terremoto que se aprobó en ese momento, que fue muy similar, entonces en su artículo, esta es la ley 20.455, en su artículo 3º dispuso lo siguiente: de los recursos señalados. Entonces aquí nuevamente ocupamos fondos de la ley reservada al cobre e ingresaron la partida presupuestaria 50 del Tesoro. ¿Se da cuenta? Eso es lo que dice ahí. Entonces, por lo tanto, déjenme lo primero, de los recursos señalados en el artículo primero de la ley 13.196, o sea, la ley reservada al cobre, autorícese a integrar a ingresos generales de la Nación una partida presupuestaria 50, a la partida presupuestaria 50 del Tesoro Público. O sea, nuevamente lo mismo, muy similar a esto, 300 millones de dólares el año 2010 y 300 millones de dólares el año 2011. Sin embargo, fíjense, la distinción es que aquí no aparece, donde yo tengo subrayado, no habla de un monto equivalente, sino que en este caso dice que los recursos obtenidos en conformidad a esta autorización serán destinados, aquí fue muy claro, serán destinados a financiar la construcción, reconstrucción, reposición, etcétera, ¿no es cierto?, para en las comunas, provincias o regiones afectadas por el terremoto. Entonces, en este caso, cuando uno mira el Tesoro Público, ¿no es cierto?, durante estos años, 2010, 2011, ¿no es cierto?, y uno mira la ejecución del Tesoro Público, el Tesoro Público sí tenía una línea especial que hablaba de la ley 20.455. Y fue porque en este caso, por lo menos, la ley fue escrita de esta forma que obligó a hacerlo de esta forma. Entonces sí quería decirles que efectivamente tuvimos un caso que fue distinto, pero nuestra interpretación es que esta ley, bueno, se escribió de esta forma, pero la redacción de la ley 20.455, ¿no es cierto?, difiere de la redacción de la ley 20.759 de 2014, ¿no es cierto?, que corresponde en este caso a la reconstrucción, ¿no es cierto?, por las catástrofes en la zona norte del país y en la ciudad de Valparaíso, y también difiere de la ley 20.833 en la forma como fue redactada. En estas últimas dos leyes, el legislador distinguió los recursos que se incorporan al presupuesto de los recursos que se destinan a la actividad de reconstrucción. Bueno, aquí básicamente están las conclusiones de cómo nosotros estamos interpretando los efectos de la ley 20.833, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, esta ley lo que hace es que permite que ingresen recursos al presupuesto nacional. Estos recursos ingresan al Tesoro Público, pero en este caso pasan a formar parte de la agregación de recursos presupuestarios en forma simultánea, o si usted quiere de algún carril más paralelo, ¿no es cierto?, la ley indica que tiene que haber un monto específico que es equivalente, o sea, por lo tanto, en 500 millones, que tiene que también contribuir al financiamiento de la reconstrucción. Ahora, la ley no es específica de que tiene que ser en un año en particular, sino que nosotros lo interpretamos también como que puede ser en varios presupuestos. Así es como nosotros nos hemos dado cuenta que ha sido ejecutado y les quería mostrar eso. Entonces, de alguna forma, el aporte y el gasto analizado no son vinculados directamente, pero son equivalentes en términos de recursos. Entonces, para poder, y aquí solamente para poder informar, nuestro deber de informar, ¿no es cierto?, acerca de la ejecución, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos ocupando nuestros clasificadores presupuestarios y nos estamos coordinando con los organismos ejecutores que son los que nos entregan esta información, ¿ya? Entonces, para cumplir con este propósito, ya fueron establecidos los mecanismos de coordinación con el Ministerio del Interior para obtener la información requerida en los tiempos requeridos, con la desagregación requerida de acuerdo a lo que deberíamos hacer, ¿no es cierto? Y eso es parte de los informes que ya le hemos enviado, Presidenta, sí, por oficio, ¿no? Entonces, quería mostrarles lo que
la información que nosotros hemos obtenido nuevamente del Ministerio del Interior, como les digo, esta información que nosotros les enviamos, pero esta información que nos envían los organismos ejecutores. Los organismos ejecutores nos indican que en términos de gastos de emergencia, en términos de miles de pesos, estaríamos llegando prácticamente a 175.000 millones de pesos con esa distribución que está ahí, ¿no es cierto? Esto es en lo que respecta a gastos de emergencia. Toda esta información la vamos a dejar aquí por si acaso. Emergencia. Sí, esto es gasto de emergencia. En términos de presupuesto de reconstrucción, aquí también es la información que hemos recopilado. Fíjense, esto es interesante, a mí me parece interesante, presupuestariamente, digo yo, por eso lo encuentro interesante porque por un lado tenemos el presupuesto original y por otro lado tenemos el presupuesto final, ¿se da cuenta? Y los montos no son iguales, difieren, y difieren bastante. Entonces, ¿por qué difieren bastante? Porque efectivamente, por ejemplo, podríamos partir en el presupuesto de vivienda con un cierto monto para estas regiones, ¿no es cierto?, para la región de Atacama, pues resulta que partimos con un presupuesto que fue de 121.000 millones y terminamos con prácticamente 125.000 millones. ¿A qué se debe esa diferencia? Bueno, al hecho que estamos haciendo reasignaciones durante el año. Entonces, es aquí donde vemos justamente las reasignaciones. Entonces, la verdad que si no pudiéramos hacer reasignaciones, nos tendríamos que quedar con el presupuesto original de 344.000 y no podríamos ejecutar todo lo que queremos ejecutar. Entonces, por eso se da cuenta que también por eso es tan importante poder hacer este manejo presupuestario durante el año, ¿no? Y aquí están un poco las observaciones de a qué corresponde cada uno de estas obras, ¿no es cierto? Ahora, nuevamente, como Dirección de Presupuesto nosotros entregamos esta información, la coordinamos con los organismos ejecutores, pero también, para ser absolutamente transparentes, no somos nosotros los que estamos viendo que se ejecute esto. Entonces, en ese sentido, es el Ministerio del Interior el que está haciendo este trabajo. En términos de plan de reconstrucción, esto está en miles de pesos cada año. Entonces, bueno, aquí se da cuenta nuevamente está 2015, 2016, 2017. O sea, aquí está efectivamente la ejecución en distintos años. Ahí está por ministerio, ¿no es cierto? Y al final el monto en cada uno de estos años. Al final del día, nosotros en términos de ejecución de reconstrucción, hasta el año 2017 hay prácticamente 244.000 millones, lo que representa el 53% de lo que debería ejecutarse. Por lo tanto, eso significa que en los años siguientes, 2018 y seguramente 2019 y tal vez hasta el 2020, va a seguir ejecutándose esto hasta que lleguemos al 100% y por lo tanto nosotros tenemos que seguir enviando nuestros informes de acuerdo a los plazos que establece la ley hasta que lleguemos a estos montos que están acá. En el presupuesto 2018, esto es lo que tenemos en el presupuesto 2018 para cada una de las partidas. Ahora usted nuevamente se da cuenta, hay partidas que están en cero. Bueno, nuevamente porque está el presupuesto, ¿no es cierto? Y durante el año podemos ir haciendo reasignaciones, por lo tanto, por una parte está el presupuesto y por otra parte está la ejecución, ¿no es cierto? Entonces, lo más relevante para que después podamos ponerla acá el 2018, y por esa es la razón por la que yo no puse acá el 2018, podría haberla puesto, pero me parece que ponerlo no es la forma más transparente de hacerlo, porque durante el año vamos a ir haciendo reasignaciones que van a ir cambiando los montos. Entonces, por lo tanto, acá está lo que está en presupuesto, pero efectivamente este monto va a ir cambiando durante el año. ¿Okay? Entonces, Presidenta, eso es lo que tenía como para mi presentación. Muy Muchas bien, gracias. Director, muchas gracias por su información. Ofrezco la palabra a los diputados para preguntas, consultas. Ofrezco la palabra. Sí, Presidenta, diputada. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. A propósito de las observaciones de Contraloría, se informó que ustedes habían establecido un mecanismo con la DIPRES, de tal manera que un organismo que fiscaliza o lidera o está subordinado a la DIPRES, o sea, a la Subdere, en Atacama, controla la ejecución de este plan de reconstrucción. ¿Cómo se hace con Taltal, que es la única ciudad afectada de Antofagasta?
Entonces, en principio esto debería ser exactamente igual y por lo tanto voy a chequear que así efectivamente sea. Ahora, en estricto rigor, nuevamente esto depende de Interior en la medida que ellos son los que nos entregan la información. Entonces, en ese sentido, por eso que le digo que debería ser igual y creo que debería ser así. Y voy a chequearlo con ellos, pero debería ser exactamente de la misma forma. Sí. Presidenta, por su intermedio, para entender un poco, los 500 millones de dólares entraron al presupuesto de la Nación, pero no necesariamente para la reconstrucción. O sea, incrementaron el presupuesto, pero no necesariamente eso se destinaba a Atacama. Entonces, claro, es complicada o sea, déjame, voy a tratar de explicarme bien. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de decir es que efectivamente ingresaron los dineros, ¿no es cierto? Una vez que los dineros están ahí, por lo tanto, están dentro del presupuesto de la Nación, ingresaron 2015-2016, tal cual. ¿Okay? Después, paralelamente, se han ido haciendo gastos, ¿cierto? Ahora, ¿podemos decir que el peso que se gastó es exactamente el mismo peso que entró ahí? No, no necesariamente, ¿no es cierto? ¿Y por qué no necesariamente? Porque, o sea, como están ingresando una cuenta común dentro de la cuenta única fiscal, lo que tenemos ahí es como cuando usted tiene su cuenta corriente, ¿no es cierto? Ingresó su sueldo a principio de mes, después ingresa su sueldo el siguiente mes, por lo tanto ingresó 2 sueldos, y después usted gasta con su tarjeta, ¿no es cierto?, y gasta en algo. La pregunta es, ¿ese gasto lo imputo al primer mes o al segundo mes? La verdad que no lo sabemos porque el banco lo que hace es que nos muestra un monto consolidado. Entonces, en este sentido, nosotros yo no le puedo decir ese peso que se ingresó se gastó exactamente eso, pero lo que sí se está haciendo es que se está tratando de gastar un monto completamente equivalente a los 500 millones de dólares que se ingresaron. Sí. Pero esos 500 millones de dólares son adicionales al presupuesto normal de la Nación. Esa es la pregunta. Hagamos la ronda de preguntas y después usted mejor responde todo junto. A lo mejor van a coincidir alguna o van a... Diputado Castro me había solicitado la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, en esa misma línea, yo entiendo, llevándolo al mismo plano del ejemplo que usted da, que nosotros teníamos un presupuesto, efectivamente, que uno lo puede tener por su sueldo, pero estos 500 millones de pesos en el fondo es un préstamo que nosotros, el papá nos pasa 500 millones de dólares más para la reconstrucción. Entonces, entiendo sus reasignaciones y los juegos que hace usted, pero el problema que yo no entiendo es que entonces salieron de otros lados estos 500 millones de pesos, que quizás fueron pensados para otras obras que no eran de emergencia, por lo tanto, deberían haber estado considerados en el sueldo normal. Si es que se entiende así. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Diputado Noman y luego la diputada Hernando. Por su intermedio, Presidenta. Director, primero agradecerle su tiempo, su buena presentación, y quería volver a la lámina anterior a esa respecto a los porcentajes de ejecución presupuestaria. La duda que tengo yo, director, es referente, por ejemplo, a obras públicas, que aparece ahí con un 52% de reconstrucción. De ejecución, o vivienda, que aparece con un 48% de ejecución. Para entenderlo bien, se inyectan 500 millones de dólares a través de la ley de reservada del cobre. Al momento de ejecutar estos recursos, no sabemos si los sacamos de esos 500 millones o de otra partida, pero hay una bolsa común. Pero la pregunta es, ¿se llega al final de la ejecución con el 100%, se llega a imputar esos 500 millones de dólares? Esa es la pregunta. Diputada Hernando. A ver, quiero ver si entiendo bien. La única forma de saber si efectivamente son los mismos pesos que entraron o los que están saliendo en algún minuto es que ingresen los 500 y yo los deje en una cuenta aparte que diga ahí, no sé, pues Administración de Tercero, Región de Atacama o una cosa así,
y que cada vez que se imputa un gasto, se imputa a eso y va disminuyendo los 500. ¿Cuál es la dificultad que ustedes tienen para haber hecho eso? ¿O es porque la ley les decía que tenían que imputarlo en una cuenta específica que no tiene desagregado? Eso quisiera entenderlo. Y lo otro, si pudieran mostrar el otro cuadro donde el total aparece en casi 500, ese, 457 presupuesto final y el presupuesto original. O sea, hoy día vamos en casi 500, pero de los cuales están ejecutados el 53%. Ah, ok. Ya, ok. ¿Y esto corresponde al 53%? Son 400. Ok, muchas gracias. Diputada, sí, sorry. Buenas tardes. Mire, yo le quiero hacer unas preguntas bien prácticas. Es decir, desde 2015 al día de hoy, usted me dice que entraron 250 millones de dólares a la región de Atacama adicionales al presupuesto, adicionales al FNDR y adicionales al presupuesto sectorial. ¿Ya? Eso yo no lo he visto. La verdad que yo vivo en la región y, bueno, es que usted me dice que hay un 53% de lo que se había gastado, porque eso está en pesos, no está en dólares. Entonces, si lo llevamos a porcentaje, me dice que se ha gastado un 53% en la región de aquí al año 2018, que sería ahora. Me está diciendo que se invirtieron 250 millones de dólares en la región de Atacama, que eso es imposible, se lo puedo asegurar. Y lo segundo, dentro de eso, si nos quedaran todavía estos 250 millones adicionales, si hubiese sido, como usted dice, un 53 invertido en la región, porque hoy día tenemos obras de mitigación que no se pueden financiar porque no hay recursos. Esas son mis dos preguntas. Director, ¿alguien más? Director, diputada Catalina Pérez. Por su intermedio, presidenta, y agradeciendo la exposición. Solamente para cerrar y ver si entiendo bien dónde está el problema, porque el tema no es de dónde viene el monto que yo gasto. O sea, el dinero es fungible, yo puedo ingresarlo y cambiarlo, digamos, son 100 pesos igual. El problema es que ingresen prioridades antes para las cuales yo tenía destinados esa plata adicional. Entonces, en esa incidencia, ¿quién determina cómo se gastan y cuándo se gastan ese presupuesto que yo tengo destinado para eso? Porque en el fondo, insisto, la preocupación no es qué plata se utiliza dónde, sino que se tome por prioridad una cosa distinta para respecto al cual yo tenía destinado ese presupuesto. Y si eso es así, ¿quién toma esa decisión? O sea, ¿quién decide cómo se gastan primero esos 500 millones de dólares? Director. Entonces, a ver, yo también quisiera ser claro en esto, en lo siguiente, que como está la ley, acá está la ley escrita, ¿no es cierto? Dice, la segunda frase dice, un monto equivalente a los 500 millones, ¿no es cierto?, serán destinados para contribuir al financiamiento de la construcción, reconstrucción, etcétera, ¿ok? Ahora, entonces, ustedes me dicen, pero esto es adicional al presupuesto. Eso es lo que usted me dice, diputada. La verdad que, como usted se da cuenta, que la ley no habla de que esto tiene que ser adicional al presupuesto. Entonces, lo que habla es que son montos que están destinados a la construcción, reconstrucción, etc. Entonces, o sea, yo no quiero dar una impresión de lo que no es. O sea, efectivamente, lo que estamos haciendo acá, estamos financiando obras de reconstrucción, ¿no es cierto?, en la zona, ocupando el monto equivalente, pero yo no quiero decirles que esto ha sido por sobre encima del presupuesto y le estamos poniendo. No es eso lo que yo estoy tratando de decir. Lo que estoy tratando de decir es que lo que dice la ley es que la ley son montos destinados a la reconstrucción. Entonces, en los informes que nosotros enviamos hacia acá, son informes que dicen, bueno,
esto corresponde a una obra que era reconstrucción, etcétera. Ahora, ¿eso significa que fue con presupuesto adicional? No necesariamente. O sea, eso significa que fue gasto en esa obra, ¿ya? O sea, para ser completamente transparente al respecto. Entonces, cuando usted dice en ese sentido, mire, es imposible, bueno, tal vez, o sea, tal vez es parte de la explicación. Lo que pasa es que tal vez, bueno, se está ocupando una parte importante en reconstrucción. Además, también la reconstrucción es paulatina, ¿no es cierto? O sea, hasta el 2020 está proyectado. Claro, ¿no es cierto? O sea, ya llevamos 3 años y vamos al 53%, entonces parece que todavía faltan varios años más. Pero aparte de eso, claro, pero también por eso le digo, diputada, es que no es que estos sean montos adicionales al presupuesto que venía de antes, sino que estos son montos que están destinados para financiar esta cosa. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que me extraña mucho porque desde un principio, por lo menos lo que entendimos en la región de Atacama, era que esta ley era especial por sobre el presupuesto de la Nación porque no había más recursos y que estos 500 millones de dólares eran adicionales al presupuesto regional. Claramente, con el presupuesto, no sé, no alcanzan a ser 60.000 millones de pesos el FNDR y los sectoriales, eso corresponde al 8%, los sectoriales lo que suman, jamás te va a dar los 500 millones de dólares. Yo entiendo esa hipótesis, yo solamente lo que es que perdón, y otra cosa. Sí. Usted, en todo el rato que usted ha hablado, nosotros interpretamos la ley. Yo creo que la ley es la ley. No sé qué interpretación le dan ustedes, porque la verdad que a mí no me cuadran los números para nada, ni las obras menos. Sí, es correcto, la ley es la ley y justamente lo que dice la ley es que son recursos para contribuir al financiamiento de la construcción. ¿Esos 500 millones de dólares? Sí, entiendo eso, sí, pero le digo, entonces lo que dice la ley es que esos son recursos destinados a contribuir al financiamiento. Entonces, nosotros lo que hacemos simplemente solicitamos información de ejecución respecto al financiamiento de la reconstrucción. Presidente. Diputado Neumann, diputada Cid. Director, para entender bien, no quizás, perdón la ignorancia, pero no habrá sido que la ley en un minuto se planteó de una determinada que quizás no fue la correcta en virtud de que se debería haber dirigido de una manera de haber dicho, ok, se aprueban 500 millones de dólares para la reconstrucción en Atacama, del ítem tanto, del... Yo por eso le mostraba la ley del 2010, que la ley del 2010 lo que hizo fue definir efectivamente que esos dineros iban a ir para... Entonces, claro, en este caso fue distinta la redacción como se hizo la ley. No puedo decirle por qué fue distinta la redacción, eso ya es parte del legislador que lo hizo de forma distinta, pero efectivamente aquí de partida habla de un monto equivalente. O sea, por lo tanto indica que no son los mismos montos. Dice contribuir al financiamiento, ¿no es cierto? Y no habla en ningún momento de que sean adicionales al presupuesto que ya había en ese momento. Entonces, en ese sentido, o sea, nosotros lo que hacemos en ese sentido es cumplir la ley, entregando la información que requiere la ley, pero lo que sí, la ley no indica ciertas cosas que se desprenden de acá, de la discusión. Diputado Fuenzalida. Sí, disculpe. Diputada Cid, diputado Fuenzalida y luego el diputado Castro. Bueno, dentro del informe de Contraloría claramente interpretaron de distintas formas la ley, porque la Contraloría habla de 500 millones extra. Y además le quería pedir un favor, dentro de ese desglose, me gustaría ver el desglose de los que ya tienen un 100% utilizado. Yo en el año 2015 era consejera regional, ¿ya? Y muchos de esos recursos los financiamos con FNDR sin ningún aumento en el FNDR. Así que me interesaría ver mucho el detalle. Por ejemplo, en economía hay unos programas que se hicieron con Cercotec, apoyo barrio, y esas eran platas de Cercotec y eran platas del FNDR local y nunca se aumentó el presupuesto. Todo lo que usó Vialidad en ese momento, que nos hicieron la presentación en el Consejo Regional, se hablaba de reasignaciones inclusive internas dentro de la región. Proyectos que teníamos para caminos se traspasaron para otro tipo de cosas y en definitiva nunca llegaron los 500 millones de dólares. Entonces esa es la consulta. Sí, efectivamente puede... Director, si le damos la palabra a disculpe, otro diputado y al final responde, diputado Fuenzalida. Director, yo sé que usted lleva 3 meses no más de director, así que es difícil tomar esta papeta caliente. Para entender un poco, no es que se agreguen 500 millones de dólares al presupuesto
sino que en definitiva lo que se hace es que se priorizan 500 millones del presupuesto para la reconstrucción de Atacama. Eso es, en definitiva. El diputado Castro y... Pero por la... Gracias por su intermedio, Presidenta. ¿Es normal que se autoricen estos montos a través de la ley de reserva del cobre? ¿Por qué a través de la ley de reserva del cobre y no es del presupuesto normal de la Nación? Pues como usted lo dice, que simplemente son platas que se mueven de un lado para otro. No entiendo por qué haberla sacado entonces de ahí. Gracias, Presidenta. Sí, de hecho, para cuando se generó el terremoto, en el gobierno del primer mandato del presidente Piñera también lo establecieron a través de la ley reserva del cobre. Luego también en los incendios también se hizo sacar recursos a la ley reserva del cobre. Ahora esto con las catástrofes de los aluviones también se hizo así. ¿Sí? Es que en ese mismo sentido va mi pregunta, porque en el fondo no entiendo por qué le estamos poniendo nombre a ley reserva del cobre si no son fondos adicionales. Eso es lo que no entiendo. Eso no es ningún fondo adicional, simplemente esto, Presidenta. Gracias. Diputado Naumann y luego el director. Perdón, la ignorancia del director, usted quizás nos puede aclarar. Tengo entendido que la ley reserva del cobre lo que tiene que destina un porcentaje a las Fuerzas Armadas y muchas veces queda un delta o queda un porcentaje que uno puede sacar de ese presupuesto y destinarlo a otro. Pero más que, y la última pregunta, y no pregunto más, Presidenta, en referencia a, con la ejecución al 53%, como señalaba recién la diputada Cid, referente a la a la medida de mitigación que hacen falta en Atacama, en Tartagal, etcétera, debiéramos llegar entonces a suplir estas necesidades que tenemos hoy día en esta región específica con este saldo que queda. Director, ¿qué rol cumplen los gobiernos regionales con respecto a estos usos y gastos de los recursos? Gracias, Presidenta. Bueno, entonces, si me permiten ir respondiendo algunas de las preguntas, con respecto al tema de que no es que se agreguen ingresos, o sea, no es que se agreguen recursos, sino que se priorizan. Bueno, la verdad que no necesariamente es así. O sea, se agregaron recursos al presupuesto 2015 y 2016. Ahora, ¿a qué se agregar? Diputado, yo quiero ser súper claro y transparente en ese sentido. Se agregaron recursos a los ingresos generales de la Nación. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, hubo más ingresos el año 2015 y 2016. ¿Ya? Y esos fueron los 500 millones. Y eso es lo que yo les mostré en la tablita, cómo se fue enterando. Ahora, después su pregunta, de alguna forma lo que dice, bueno, pero ¿y esos 500 millones le llegaron a la zona o no le llegaron? Bueno, es de partida, como le muestro en este gráfico, o este cuadrito que está acá, fíjese, ya el 2017 todavía estaba llegando plata a la zona, ¿no es cierto? O se estaba gastando en la zona. ¿Lo puede llevar a dólares, por favor? Sí, lo podemos llevar a dólares. ¿Me dicen los números en dólares para hacer la diputada? Entonces eso quiere decir que no necesariamente lo que ingresó se fue directo a la zona. Y segundo, que efectivamente entraron a ingresos generales de la Nación y de ahí, bueno, aumentó los ingresos fiscales y parte de eso se pudo haber gastado en la zona y otra parte no. O sea, eso es lo que la ley de alguna forma, es como lo estaba diciendo. ¿Sobre el punto? O sea, se agregaron 500 millones de dólares, pero no necesariamente esos 500 millones se gastaron en Atacama. Esa plata se pudo haber gastado de otro lado. Eso es lo que entiendo. O sea, claro, ingresan ingresos generales de la Nación, eso al presupuesto total. Incrementa el presupuesto total. Diputada Marcela, de dos años, efectivamente, de 2 años, 2015 y 2016. ¿Ok? Entonces, disculpe, ahora, eso es lo que dice la ley, la primera parte, que ingresan, ¿no es cierto?, a la partida de Tesoro Público. Después, la segunda parte que dice la ley es que un monto equivalente, entonces, por lo tanto, está diciendo tal vez otros dólares o otros pesos, ¿no es cierto?, se tienen que destinar para la reconstrucción. Ahora, en ese destino tampoco habla de tiempo, lo único que dice es que se tienen que destinar a esa reconstrucción. Parte de eso efectivamente puede ser a través del FNDR, ¿no es cierto? Y yo creo que usted tiene toda razón, seguramente parte de esos fondos fueron del FNDR. Entonces la pregunta es si estos fondos se ocuparon para financiar el FNDR.
Eventualmente, seguramente, eso fue así, porque eso es lo que estamos viendo en términos de ejecuciones. Ahora, pero diputado, o sea, yo tampoco le quiero decir algo que no es. Esto no quiere decir que el FNR era un monto de 100 y le pusimos 50 encima. No necesariamente. Eso es lo que le estoy tratando de decir. Ahora, como es un monto equivalente y lo que nosotros tenemos que hacer es entregarles informe a ustedes acerca de la reconstrucción, efectivamente, cada vez que los gobiernos regionales, que son los que van ejecutando estas obras, determinan ejecutar obras con respecto a reconstrucción, bueno, es parte de la información que se le entrega, ¿no es cierto?, al Congreso semestralmente. ¿Ok? Claro, y de hecho, como dice en la presentación, son proyectos, en la lámina 19, son proyectos que tienen que estar incluidos en el plan de reconstrucción de la región de Atacama. ¿Ya? Que es del 2015 al 2020. Exactamente, 2015 Armando 2020. quería hacer una pregunta sobre el punto, director, así que le damos la palabra. Quiero entender cuál es el criterio de eficiencia y ver si es que estoy imaginándomelo bien. Si yo tengo un desastre y estimo que las pérdidas son de 500 millones de dólares, pido los 500 millones de dólares, también tengo que hacerme cargo de cómo hago eficiente ese gasto en el tiempo, pero también respecto de algunas obras, porque el desastre afectó probablemente muchos proyectos que estaban en el banco de proyectos del FNR y que iba a ser imposible ejecutarlos. Por ejemplo, la remodelación o la reposición de un establecimiento educacional u hospitalario que se lo llevó completamente el río ya no es el mismo proyecto. En ese contexto es que ustedes asumen que en el fondo es el gobierno regional que dice en qué se va a gastar o cuáles son las reconstrucciones que va a hacer y cuáles son proyectos que tenía la región pero que pasan a pérdida, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Nosotros lo que hacemos ahí como dirección de presupuesto, la verdad no podemos saber cuáles son las obras que la región, que son más indispensables para la región. Entonces, ahí generalmente lo que ocurre es que los distintos gobiernos regionales nos solicitan a nosotros algunas de las obras. Y nosotros lo que hacemos en ese sentido es, técnicamente nosotros hablamos de identificación de inversiones. Entonces, las regiones nos dicen, saben que esto es lo que nosotros queremos priorizar. Una vez que las regiones nos dicen eso, nosotros dentro del financiamiento que decimos, que tenemos para ese año, decimos, mire, dentro de este financiamiento la región quiere la obra 1, 2, 3, entonces ponemos financiamiento para esas obras específicas. Pero no somos nosotros los que lo definimos, sino en este caso es la región la que nos pide definirlo de esa forma. Diputado Castro y la diputada Sofía Cid. Diputada Sofía Cid. Usted en alguna parte al principio, creo, dice que discrepan un poco con el informe de Contraloría y que apelaron al informe por el tema de los procedimientos, de cómo se había informado el gasto. Si la Contraloría, la respuesta de ellos es negativa, ¿eso qué significaría más o menos para ustedes? Y lo que le pedí recién, el detalle de las partidas. Le pregunto, perdón, ¿por qué pido el detalle? Porque si bien se habla de un plan de reconstrucción que es hasta el 2020, en ese el gobierno regional incluyó una desaladora, que son alrededor de 100 millones de dólares, pero esa desaladora no tiene nada que ver con la reconstrucción. Es un proyecto que viene de antes, que no fue dañado, porque se hace en Caldera, en una de las comunas que no fue afectada por los aluviones, entonces no tiene ninguna relación con obras de reconstrucción ni de mitigación. Pero ¿Ya? para toda la región. ¿Cómo? Pero también le provee de agua potable a toda la región. Sí, pero el agua potable no fue un tema no fue lo que se afectó. Se afectaron en reconstrucción y obras de mitigación. Son trabajos en el río, son trabajos de reconstrucción de viviendas y reconstrucción de caminos, veredas, un montón de cosas, pero no tiene nada que ver con la desaladora. La desaladora es totalmente aparte y que va... La cobertura, pero bueno. Es que esa es la pregunta, porque dentro de ese plan de reconstrucción que ustedes reciben y que son los que van financiando, descontando estos 500 millones de dólares de alguna forma que no entiendo todavía, hay obras que no corresponden a la reconstrucción de Atacama. Y además, insisto, los montos en dólares, ¿cuánto es? Por favor.
Eso, Presidenta. Director, antes de darle palabra, con respecto, porque es bueno también ir haciendo esas aclaraciones que legítimamente tiene también la diputada Sofía Cid, porque yo también tengo la duda, pero revisando también los informes que entregaba la DIPRES, no está incorporado, entiendo yo, esa planta desaladora, los informes que han entregado a propósito de la justificación que hay que darle a los recursos usados y gastados para la reconstrucción, que ustedes emiten y que le han entregado a este Parlamento. No está ese detalle. Pero hasta la fecha, pues. Pero hasta la fecha, sí. Pues lo mismo, pues. Si todavía no está, diputada, ¿por qué tendríamos que pensar o... pero eso todavía no está entregado en los informes, por lo tanto eso no está validado. Vayámonos en la formalidad de los procesos que justamente ustedes han impuesto y que es parte de la respuesta que le dieron a la Contraloría. Ahora, el último punto que usted mencionaba, 5 puntos, lo de la segregación, con respecto a este desfase que se dio, el procedimiento que debía incorporar la DIPRES y la duplicidad. Se recuerda que también era un punto que observó la Contraloría. Si usted también puede dar respuesta, ¿cuál fueron también los argumentos que dio la Contraloría con respecto a aquello? Y ahí me gustaría saber, después de todas estas modificaciones, el ajustarse, después de lo que se pronuncia Contraloría, ¿hubo alguna respuesta de esta misma entidad, la cual diga, bueno, está subsanado las observaciones? ¿Hay algún oficio que diga y que, bueno, se han hecho cargo, perfecto, está zanjado esa observación, punto tanto? Eso. El diputado Fuenzalía, Fuenzalía. Presidenta, solo saber si los decretos de reasignación presupuestaria se acompañaron a esta comisión para saber qué montos se fueron asignando a cada uno de los distintos servicios públicos que trabajaron en la reconstrucción. Esa es mi consulta. Perfecto. El diputado Valtolú. Gracias, Presidenta. De verdad que nosotros fuimos llamados para ver el uso y gasto de los recursos de la reserva del cobre destinados a la reconstrucción de la zona afectada de la región de Antofagasta y Atacama. Aquí se aprobó, dice, hasta 500 millones de dólares. Acá aparece una cifra de 244.000 millones de pesos y que dice que equivale al 53% del presupuesto. Pero 244.000 significa el 78% de los gastos de los 500 millones de dólares. Por lo tanto, más allá de esto, yo creo que tenemos que abocarnos si los recursos los puso el gobierno, independiente de los flujos de caja, porque me puede depositar 100 porque no me los voy a gastar todo el tiro. Entonces yo quiero saber, ¿no es cierto?, si el sistema recibió los 500 millones de dólares y no importa cómo se lo gastó en el tiempo que se lo gastó, si se hicieron, ¿no es cierto?, como está puesto aquí en la pantalla, agricultura, economía, educación, si eso incluso aparece un 102%, significa que se gastó más dinero de lo presupuestado, pero por las cifras que están ahí son iguales, por lo tanto debería ser 100%. Por lo tanto, no cuadran los números que están acá. Por eso yo tengo dudas sobre los 244.000 millones, porque eso significa el 78%. Y como esto está llamado al uso y gasto de los 500 millones de dólares para reconstruir, ¿no es cierto?, lo que se dañó por el temporal, me gustaría saber si iniciar el grupo usted, porque usted lleva 2 meses, 3 meses, tampoco es castigar al otro, sino que es de verdad solucionarle el problema a la gente que vive en los sectores dañados por los desastres naturales. Y eso es lo que estamos investigando, si se colocó la plata, sí, entraron los 500 millones de dólares. ¿Cómo se gastaron o se ocuparon esos recursos económicos en otra cosa, que no era por los daños del temporal? Gracias, Presidenta. Gracias. Sí, lo del porcentaje, usted tiene toda razón, porque, claro, diputadas, son estos 244.000 son 394 millones de dólares a tipo cambio. ¿Perdón? ¿Cuántos millones? 394 a tipo cambio 620. Claro, entonces, efectivamente esto no es el 50% de los 500 millones. Claro, efectivamente es verdad. ¿Y por qué no es? Porque acuérdense que cuando partimos dijimos que el costo del desastre no había sido 500 millones,
sino que eran 1.500 millones. Y lo que habíamos dicho es que los 500 millones era solamente una parte del financiamiento. La otra parte del financiamiento tiene que venir de presupuestos de la Nación. Entonces, claro, por lo tanto nosotros pusimos el número, pero no lo pusimos respecto a los 500, sino respecto a los 1.500. Entonces mis disculpas, diputado, no es la intención. Claro. Claro. Estoy hablando sin micrófono. Como dice usted, que se llegaron otros recursos, pero esta comisión no es para otros recursos. Esta comisión es para los 500 millones de dólares que ustedes, ¿no es cierto?, recibieron como organismo, como ministerio, para ver cómo se gastaron. Eso es lo que está pidiendo la comisión, para que no nos enredemos con todas las inversiones que hay, porque usted está hablando hoy día de 1.500 millones, o sea, son más millones de plata, pero aquí está mandatado para los 500 millones de dólares, ley reserva del cobre. Entonces, solamente para entender, entonces tendríamos 394 millones, 400 millones de dólares que estarían gastados, súmele los 100 millones de la planta desaladora, tendríamos 500 millones y faltarían entonces 1.000 millones. Entonces tenemos, como le decía, esto hasta el año 2016. Para solucionar medidas de mitigación y todo. O sea, nos faltan 500, faltan 1.000. Claro, entonces yo le mostré... Yo quiero, antes del director, porque es que lo que pasa es que no es menor el tema de la desaladora. Si yo entiendo lo que dice la diputada Cid, y de hecho es de interés para todos los atacameños, pero yo entiendo que cuando ustedes emiten el informe de DIPRES es porque son los que son imputados a la ley reservada del cobre, que se supone que son los recursos que se sacaron para poder eventualmente utilizarlo en restauración, reconstrucción, pero son los recursos que se han justificado dentro del marco del plan de reconstrucción, entiendo yo, hasta la fecha. Diputada, entonces, más que a los 500 millones de la ley reservada del cobre... Del Tesoro Público. Claro, lo que corresponde en los informes es al plan de reconstrucción. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que entonces en ese sentido no son los 500 millones, ¿no es cierto?, sí, del plan de reconstrucción. Del bolsón grande. Eso es. Entonces, dicho eso... del plan de reconstrucción. Correcto. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos 394 diputadas, que era lo que le mostraba acá, y además en emergencia, que en la otra tablita que estaba acá adelante, acá, son 283 millones más. Entonces, evidentemente, esa suma ya pasa a los 500 millones. Son 283 de pesos. De 183 millones de dólares, que ahí están montos miles de pesos de 2015. Entonces, y eso evidentemente supera los 500. Ahora, los 500 eran solamente para la reconstrucción, no correcto. era de la emergencia ni en los primeros meses. Sí. Sale en la ley. ¿Sale en la ley? Sí, claramente. Pero parece que habla de reposición también, ¿o no? Sí, hablaba de reposición. Bueno, pero está bien, ¿no? Pero mi punto es el mismo, o sea, mi punto es el siguiente, que de alguna forma, incluso si eso lo pudiéramos contabilizar, ya habríamos pasado los 500, pero en realidad el desastre no fue de 500, sino que fue de 1.500. Entonces, por eso que nosotros seguimos emitiendo estos informes, porque si no, tal vez ya deberíamos parar. Y la verdad que entendemos que también lo que correspondiera que tuviéramos 1.000 millones adicionales por ley de presupuesto en distintos años, entonces por eso nosotros seguimos con esto. Sí, diputado Fuenzalida. Y ¿Usted no incorporó lo del decirlo? 2018, cierto, hasta la fecha? No, todavía no. Ah, ya. Porque estamos en ejecución todavía. Entonces, disculpen una cosa, dado que queda muy poco tiempo. Con respecto a Contraloría, yo lo que sí quería establecer es que lo que nosotros le pedimos que reconsideraran, sobre todo, era el tema de las reasignaciones presupuestarias, cuando ellos hablan de reasignaciones. Porque tal como le decía, si ellos nos dicen, o sea, en ese caso nos ponen un problema... Sí, eso le dice, si ellos dicen que siguen en la misma línea del primer informe, ¿qué pasa? Entonces, ¿Cuál soluciona el problema? Bueno, tenemos que conversar con ellos, obviamente. Hasta ahora nosotros no hemos recibido su respuesta, entonces no sabemos lo que nos vayan a responder. Sí tomamos en consideración prácticamente todos sus comentarios, ¿no es cierto?, relativos a los procedimientos, a las coordinaciones, etcétera. Lo que sí nos falta ver el tema de cuando ellos hablan de reasignaciones presupuestarias. Si están entendiendo lo mismo que entendemos nosotros, puede ser también un problema de semántica. Como les decía, nosotros muchas veces lo que tenemos es la partida 50 y tenemos que, obviamente, asignar ese monto a la partida 50 a distintos ministerios
Y eso es lo que nosotros entendemos también por reasignaciones. Y bueno, y eso es lo que tenemos que ver ahora con la Contraloría. De otorgar estos recursos, de lo contrario estamos súper complicados, porque si no te deja de brazos cruzados la IPRES para poder seguir entregando o proporcionando recursos para la reconstrucción, que por lo demás todavía nos quedan años por delante. El diputado Fuenzalía, el diputado Van. Sí. Sí, lo que pasa es que, vuelvo a recalcar, aquí esta investigación es por los 500 millones. Ahora sale la cifra de 1.500 millones que viene a otra, o son 1.000 millones adicionales. Pero efectivamente aquí nosotros tenemos que responder por esto, porque también la cifra, si ese fuese el total de todo lo que hay que hacer, y usted habla de 1.500 millones a 620, que lo está sacando son 930.000 millones de pesos. Y se ha gastado 240.000, significa que estamos en el 26% del avance. ¿Entiende? Por eso yo quiero ojalá que Atacama pueda resolver hoy día todos sus problemas. Claro, no, sí, pero indudablemente que hoy día necesitamos dar una respuesta nosotros como comisión de los 500 millones en que se gastaron sobre solamente los desastres naturales y no de lo que necesita Atacama, porque si no estaríamos muy bajos el presupuesto. Diputado Castro y el director, porque estamos en la hora y acá sesiona otra comisión. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Preguntar, yo entiendo las reasignaciones, qué sé yo, y cuánto se ha gastado, quizás en números, pero aquí estamos hablando, como usted bien decía, de la reconstrucción de Atacama, pero también de Antofagasta. ¿De qué manera se han priorizado estos recursos y de qué manera también han llegado, dependiendo de la región, estos recursos? ¿Ustedes lo tienen claro eso? Gracias, presidenta. Muy bien. Director. Sí, solamente tal vez para responder un poco su última pregunta, diputado, y también porque creo que no ha quedado tan claro lo siguiente, que nosotros no somos los que asignamos los recursos. Los que asignan los recursos en ese sentido es la Subdere, que nos indica a nosotros que tenemos que básicamente reconocer nuevas iniciativas de inversión. Entonces, por lo tanto, nosotros proveemos el financiamiento, pero una vez que Subdere nos ha pedido que lo financiemos. Entonces, en ese sentido, ¿qué proyectos se priorizan? Ya no depende de nosotros, sino que depende de esta otra entidad. Gracias. Pero en ese 50 y tantos % de avance, ¿se tiene claro cuánto se ha avanzado? Porque son 5 comunas de la Atacama y una comuna la mayormente afectada en la región de Antofagasta. ¿Se tiene claro los porcentajes de cuánto se ha avanzado? Si se tienen claras las platas, me imagino que se podrá saber cuánto se ha reasignado a una u otra región. Gracias. Aparte de esta presentación, el detalle de cada uno de lo que se gastó de parte de la IPRES, ¿nos va a quedar a nosotros también esa información? Entonces, perfecto. ¿Y eso nos llegó a cada uno de nosotros? Por correo para... Ah, sí, por correo electrónico, sí. Sí, no, de todas maneras. Sí que me interesa revisar eso porque después vamos a tener que verlo con los ministerios y con los otros. en la página de la comisión. Ah, ok. Así que para poder bajarlo. Gracias. ¿Puedo hacer un último comentario con respecto al tema que ha salido, que es muy razonable, que ha salido el tema de Antofagasta? No se lo respondió. Sí, tiene toda razón. Déjeme ir con el tema de Antofagasta. Entonces, lo que pasa es que efectivamente no viene el desglose por la comuna de Antofagasta. Y la razón es que la ley no lo puso así de esa forma, ¿no es cierto? Ahora, eventualmente podemos solicitarlo a Interior para tratar de hacerlo, pero dado que no estaba establecido, la verdad esa fue la razón por la que no se ha enviado de esa forma. Pero yo estaría muy disponible para tratar de hacer las coordinaciones con Interior para tratar de tener ese desglose también. Así es. Director, sí, mire, en la próxima sesión viene el Contralor, porque hoy día no podía venir, mandó su excusa, y por eso pusimos a DIPRES como para poder desde arriba empezar a aterrizar la información. Ellos eran los más idóneos para poder tener claridad en términos generales. Por eso el Contralor yo creo que nos va a responder muchas de las preguntas que también quedaron dudas, porque ellos también se pronuncian ante lo que se tiene que ajustar hoy día a la normativa y la ley. Y por otro lado, la tercera sesión yo creo que sería bueno que invitáramos a Subdere,
ya para poder ahí tener el correlato y para cerrar bien la primera etapa es como el planteamiento de las inquietudes que se generaba a propósito del pronunciamiento de Contraloría, que ahí han habido como algunas respuestas, pero todavía hay algunas cositas que a nosotros nos interesaría tener un poquito más en el detalle. Director, usted usted iba a comentar algo. El tema de la duplicidad, Presidenta. Efectivamente no lo puse en la presentación y la razón es que en el informe final de Contraloría, en la página 18, dice que en relativo a la existencia de una eventual duplicidad, déjeme ver dónde se desestimó que existiera tal duplicidad. Entonces, Perfecto. como ellos lo desestimaron, la verdad no lo quise tocar ahora tampoco y no metí más detalle. La duplicidad, para poder entender mejor, ¿a qué se refería? Da la impresión, dice, duplicidad en términos de... Las donaciones. Claro, efectivamente. Entonces habla de la reconstrucción ejecutadas con cargo a las donaciones entregadas por particulares. Entonces, que no estuvieran Perfecto. y eso lo desestimó Que la no está Contraloría. imputado dentro de estos recursos que eventualmente nosotros estamos ahora investigando. Ya. Bueno, muchas gracias, director. Oiga, probablemente a lo mejor nos podría acompañar en una próxima sesión porque a lo mejor van a salir otras dudas, a lo mejor para que nos detalle la información de Antofagasta, de Taltal específicamente. Entonces, para que... Sí, de todas maneras, sí, tenemos todavía hartas sesiones por delante, así que la idea es poder tener la mayor cantidad de antecedentes para poder resolver bien esta comisión con lo que nos mandata esta comisión investigadora, que es saber los usos y gastos de los recursos. Muchas gracias, director, muchas gracias a sus asesores y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.